¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué una silla es cómoda? ¿O por qué un logo se nos queda grabado en la memoria? ¿O incluso por qué una simple pieza de metal funciona a la perfección? Pues bien, detrás de cada objeto que nos rodea hay un lenguaje silencioso, un conjunto de reglas que le dan forma y propósito. Y hoy, precisamente, vamos a descifrar ese lenguaje. Para empezar, vamos a quedarnos con esta idea clave del teórico Guzius Wong porque es fundamental. El diseño no es simplemente decoración, no va de hacer que las cosas parezcan bonitas y ya está, no. Es un proceso que busca resolver un problema, que busca satisfacer una necesidad muy práctica. Un buen diseño, en el fondo, es la mejor manera de expresar visualmente la función de algo. Y esa es la metáfora que va a guiar todo este análisis. Si vemos el diseño como un lenguaje, para poder entenderlo de verdad, y por qué no para hablarlo, tenemos que empezar por lo más básico, sus letras, su alfabeto y luego sus reglas, su gramática. Así que venga, vamos a aprender a leer el mundo visual que tenemos a nuestro alrededor. Empezamos, como no podía ser de otra manera, por el alfabeto. Antes de poder componer una sinfonía visual, primero hay que conocer las notas, ¿no? Pues estos son los componentes más fundamentales del diseño. Y lo más curioso es que todo, absolutamente todo, empieza en un nivel conceptual, casi invisible. Pensemos en ello. Un punto no tiene tamaño, solo indica una posición. Pero ¿qué pasa si ese punto se mueve? Pues que su rastro crea una línea. Y si esa línea, a su vez, se mueve en una dirección diferente, ¡boom!, genera un plano. Son como los cimientos abstractos de todo lo que vemos. Y aquí se ve perfectamente ese proceso tan dinámico. Es una progresión, ¿verdad? Pasamos de la dimensión 0, que es el punto, a la primera dimensión de la línea y de ahí a la segunda dimensión del plano. Cada elemento nace del anterior, simplemente por un acto de movimiento. Es genial. Vale, y ahora, cuando esos elementos conceptuales se hacen visibles, es cuando adquieren propiedades que ya sí podemos percibir con nuestros ojos. Se convierten en formas con una medida concreta, con un color que las diferencia de su entorno y con una textura en su superficie. Esto es lo que nuestros ojos captan de verdad. Este es el alfabeto en plena acción. Muy bien, ya tenemos las letras. El alfabeto. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca la gramática. Porque claro, tener un montón de letras sueltas nos sirve de mucho si no sabemos cómo juntarlas para formar palabras y frases con sentido. Pues la estructura son precisamente esas reglas, las que ponen orden y dan significado a todos los elementos visuales. Porque ese es el gran desafío del diseño, al final. Cualquiera puede tirar un montón de elementos en una página, pero ¿cómo se organizan para que comuniquen algo de forma clara, de forma efectiva? ¿Cómo pasamos del ruido a la música? Pues la respuesta, la clave de todo, es la estructura. Sin ella, los elementos están como flotando, sin conexión, y lo único que generan es confusión. Pero con una estructura, cada elemento tiene su sitio y una relación clara con los demás. La estructura es esa disciplina invisible que organiza toda la composición y crea claridad. En esta imagen se ve de maravilla cómo funciona. Una estructura formal, una retícula como esta, actúa como si fuera el esqueleto del diseño. Estas líneas, que muchas veces son invisibles en el resultado final, son las que mandan, las que dicen dónde y cómo se colocan las formas. Y así se crea una armonía, una sensación de que todo tiene una intención, algo que sería imposible de conseguir al azar. Y si hablamos de la gramática del diseño, la repetición es una de las reglas más sencillas y a la vez una de las más potentes que existen. Es un método de verdad fundamental para crear unidad, para crear consistencia y sobre todo para crear ritmo. Cuando una forma se repite una y otra vez, la llamamos módulo. Para que nos entendamos, es como pensar en las ventanas de un rascacielos o los azulejos del suelo de una cocina. Esos módulos son las unidades básicas que, al repetirse, construyen un todo que se percibe como unificado y coherente. El uso de módulos de verdad da una sensación de armonía casi inmediata. Pero ojo, que la repetición no es solo repetir la misma forma. Podemos repetir la medida para crear ritmo. Podemos repetir el color para generar armonía, o incluso podemos repetir la dirección para dar una sensación de movimiento. Cada tipo de repetición es una herramienta con un poder expresivo diferente en la caja de herramientas de quien diseña. Bueno, hasta ahora hemos hablado de principios, sobre todo en dos dimensiones, en un plano. Pero ¿cómo se aplica todo este lenguaje en el mundo real para crear objetos tridimensionales? Vamos a ver ahora cómo esta gramática visual es absolutamente clave en la fabricación moderna. A primera vista, lo que vemos es solo una chapa de metal plana, pero si nos fijamos bien, esto es en realidad un mapa súper preciso. Cada línea de corte, cada marca de plegado, es una instrucción en este lenguaje visual. Nos está diciendo exactamente cómo va a nacer el objeto final. Y esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo pasamos de este dibujo, de este plano conceptual, a un objeto funcional, a algo que podamos sostener en la mano?
Pues aquí es donde el lenguaje del diseño se topa con la física. Se añade una capa nueva de gramática, las reglas del mundo real. No se puede plegar el metal de cualquier manera. Como se ve en la tabla, el grosor del material nos dice cuál es la altura mínima que necesita una pestaña para poder doblarse. O sea, una chapa de 6 milímetros necesita muchísimo más espacio para doblarse que una de 1 milímetro. Y estas no son reglas estéticas, son leyes físicas. El diseño tiene que obedecerlas para poder existir. Y aquí tenemos otra regla súper concreta que viene directamente de las herramientas. Si queremos hacer una pieza con forma de caja, la altura de las paredes no puede pasar de 115 milímetros. ¿Por qué? Pues por algo tan tonto y tan práctico como que si fuera más alta chocaría con la propia máquina que la está plegando. Esto demuestra que el diseño no ocurre en el vacío, es un diálogo constante entre lo que se quiere crear y los límites del mundo real. ¡Y tachán! Este es el resultado final. El alfabeto de puntos y líneas, organizado por esa gramática de la estructura y la repetición y limitado por las reglas de la física y del material, se transforma. Pasa de ser un plano 2D a ser un objeto 3D con un propósito claro y funcional. El lenguaje se ha hecho materia. Entonces, si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. El diseño es un lenguaje deliberado, con intención. Se basa en un alfabeto de elementos visuales y en una gramática de estructuras que crean orden y significado. Principios como la repetición de módulos nos dan unidad y es este mismo lenguaje, pero aplicado con las reglas del mundo físico, el que nos permite pasar de un simple dibujo a un objeto totalmente funcional. Así que a partir de ahora, cuando miremos cualquier objeto, da igual que sea una silla, un teléfono o un edificio, quizás podamos ver un poquito más allá de su superficie. Quizás podamos empezar a leer el lenguaje con el que fue escrito y preguntarnos qué reglas invisibles, qué estructuras ocultas le están dando su forma y sobre todo su función.